Estamos en el Hotel Bosch Galicia, en frente de Calón. Aquí estamos como cada mes para ofrecerles nuestro programa especial en unas instalaciones espectaculares, fenomenales, con una cocina impresionante y que les recomendamos a todos ustedes que se pasen por aquí. Hoy queremos hacer una entrevista muy especial porque mucha gente no lo conocerá, otra gente sí que lo conocerá, pero vamos a profundizar mucho aquí en el Hotel Bosch Galicia con una de las grandes figuras históricas del hombre que, entre otras cosas, ha dirigido al Albacete Balompié. Es el entrenador que más veces ha dirigido al Albacete Balompié en toda su historia y que en su día pues, decidió apostar por el Albacete cuando estaba en la élite del fútbol español, la élite del fútbol internacional. Estando en el Fútbol Club Barcelona, decidió en la temporada 81-82 venir a Albacete a apoyar a su equipo, y tiene muchas cosas que contar, algunas que a lo mejor no saben y me gustaría que las conociesen todos ustedes. Y nuestro protagonista tiene a bien aquí en las instalaciones del Hotel Bosch Galicia, que es nuestro querido míster Julián Rubio. Hola míster, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas, hemos comido muy bien, estamos súper a gusto y cuando quieras pues podemos entrar por donde quieras. La verdad es que es un hotelazo, ¿eh? Es un hotelazo y además está con la perfección por dentro, por fuera, pintura, está fenomenal. Y además es que es absolutamente versallesco, ¿no? Fíjate qué lámparas, fíjate qué marcos, qué cuadros. Muy bonito, muy bonito. La lástima, creo yo, es que esté tan lejos de Albacete, pero se tiene que acostumbrar la gente a salir. Sí, sí, claro. Claro que sí. Hay mucha gente que viene aquí y muchos equipos también de fútbol que aparecen por el Hotel Bosch Galicia para pernoctar y para disfrutar de su cocina. Bueno, la cocina es una cosa de locos, ¿eh? Hemos comido muy bien. Yo no tengo costumbre de comer así. También. De hecho, te apañas con poco, como diría mi madre, ¿no? Me apaño con mucho. Me apaño con mucho, lo que pasa es que está tan bueno todo que he comido mucho. Pero bien. Bien. Y mucha calidad, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mucha calidad. Bueno, mister, yo quiero empezar poco a poco para que tú nos descubras. Todo el mundo sabe tu historia, que antes he mencionado, pero me gustaría empezar poco a poco. Vamos a ver si podemos ir capítulo a capítulo, ¿no? A ver si es posible, porque tienes una historia que es absolutamente brutal. ¿Tú qué recuerdos tienes de empezar a jugar al fútbol? Pues mira, yo creo que empecé a jugar al fútbol de chiripa y casi sin pensarlo por culpa del profesor de gimnasia que teníamos en aquel momento. ¿En Montealegre? En Albacete. Ah, en Montealegre, pero en Montealegre... En Montealegre jugábamos el primero que cogía la camiseta. Era un pueblo y había un campo de fútbol y el primero que cogía la camiseta era el que jugaba. Sobre todo venían a ser los mayores. Nosotros éramos pequeños. Y luego en el Escolapios... Pues tú te vienes de Montealegre a estudiar a Escolapios. Yo me vengo a estudiar porque a mitad de curso se nos muere el profesor que teníamos un profesor único y que nos daba idiomas, que nos daba de todo, y en un momento determinado vine a Escolapios y ahí el teniente Serrano, en ese momento teniente, luego pues magnífico, fenomenal, que además nada más le gustaba el voleibol, el baloncesto como mucho, y el fútbol lo teníamos totalmente olvidado. Y entonces un día me vio jugar en el campo, en el descanso, en el entretenimiento del estudio, y dijo, bueno, como tenía este tío no vamos a jugar al fútbol. Y entonces jugamos también al fútbol. Estás en Escolapios y después, ¿dónde vas? ¿Vas al Albacete? Porque voy al Real Madrid. Efectivamente, vale. Voy al Real Madrid. Pero ¿cómo vas al Real Madrid? O sea, ¿va gente a ver un partido en Escolapios o cómo es eso? Va a haber un partido, porque hay mucha gente que va a ver partidos de fútbol que nunca crees que te puede ver nadie.
Y entonces va alguien del Real Madrid y me lleva al Real Madrid a que haga una prueba, junto, en aquel momento eran Vicente del Bosque, eran compañía, Planelles, no sé. Jugadores. Jugadorazos que han sido luego, y en ese momento me metí yo por ahí por medio. Entonces formé parte del Real Madrid, no sé, en un momento determinado me cedió al Albacete, en otro momento determinado me cedió al Onteniente, y una tercera vez se le olvidó firmar los papeles y me fichó el Sevilla. Por eso, como digo que paso a paso, o sea, a ti te ve un ojeador del Real Madrid en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, sí. Y me lleva al Real un partido Madrid. de Escolapios. Sí, y me lleva al Real Madrid. Es que Escolapios, de ser nadie, de no existir partido de fútbol, equipo de fútbol, pues resulta que se hace el jefe de todos. Realmente era algo que apoyado en mí, pues resultó ser. Y te vas al Madrid, ¿y qué recuerdas de tu paso por el Real Madrid? Es que esto... Que para mí era muy difícil, que era muy difícil. Vivir en Madrid, un tío de pueblo, no lo podía soportar. Estaba con los juveniles, con Planelles, con Del Bosque, con los mejores, bueno, que luego han sido los mejores, pero en aquel momento ya no quería estar en Madrid, no podía vivir en Madrid, me agobiaba. Estábamos en la pensión y me agobiaba. Entonces, bueno, surgió de improviso el Onteniente, que había subido a segunda división, y de ahí me fui al Onteniente cedido. Pero tú antes ya habías debutado con el Albacete. Ah, bueno, y sí, primero la primera cesión fue el Albacete. Porque, ¿cuándo debutas tú con el Albacete? Con 16 años. 16 años. ¿Te acuerdas del partido o no? Con Pedro Gutiérrez Guti. Que en paz descanse. Que en paz descanse, y que el mejor del mundo. Lo quiero con locura. Y a pesar de ser así o asado, como quiera la gente decir, pero lo quiero con locura. Y él me hizo debutar en el Albacete Balompié. Y bueno, de jugar en los juveniles a jugar en el primer equipo, pues hay una diferencia grandísima. ¿Te acuerdas del partido? ¿Del debut o no? Creo que fuera Andújar, creo. Albacete-Andújar. Creo que fue Andújar, sí. Bueno, Andújar no se llamaba Andújar, se llamaba ¿cómo se llamaba? El equipo de Andújar. Ahora me voy a acordar. Un equipo de Jaén. Sí. Vale. ¿Y debutas en ese partido de inicio o no? No, de inicio no debuté. Debuté sustituyendo a Sebas, que era Dios. Menudo mítico. Era Dios. Era un jugador maravilloso, era un jugador fantástico. Pero en ese momento determinado pues lo tuve que sustituir, y sin complejos, como no me apretaba nadie, que por detrás, pues no sé, muy liberal, pues me puse a jugar. O sea, tú eras, para situar a la gente en el escenario, tú eras jugador del Real Madrid cedido en el Albacete. Juvenil. Juvenil. El Albacete juvenil. Porque yo era juvenil, tenía 16 años. 16 años y en el Albacete juvenil consideraron oportuno pasarme al primer equipo un partido que no tenían gente suficiente. Y luego ya me quedé, definitivamente. Y a partir de ahí llega, no sé cuánto tiempo estuviste en el Albacete en ese momento, ¿un año? Imagino. No, un año, no, semanas. ¿Semanas? Claro, porque ya en teoría yo creo que estábamos en marzo o algo así, estábamos terminando. Y entonces llega el momento y el Madrid dice que te cede al Onteniente. No, el Madrid me vuelve atrás. Y juego en el Madrid con Del Bosque, con Planelles, con toda esa gente. Pero yo no estaba tranquilo ni en la pensión ni en ningún sitio. No me gustaba Madrid. Estábamos hablando del juvenil del Madrid. Estábamos hablando del juvenil del Madrid. ¿Y no te gustaba la pensión y tal? No me gustaba eso. Entonces, en un momento determinado, Enrique Terol, que era el de Manterol, era el presidente del Onteniente, y dijo, bueno, pues el año anterior estuvo cedido aquí Sánchez Barrios, el año anterior estuvo cedido Marañón, pues otro más.
Y entonces, como yo protestaba tanto, que no quería estar en Madrid, pues me dijeron, vas a Lonteniente, venga, pues fenómeno, y me fui a Lonteniente, que estaba muy cerca de Montealegre. Ahora voy a volver a Ontinyent se llama ahora. ¿No? Y entonces también, era valenciano. Y entonces también, efectivamente. A ti no se te ha quedado, por lo que me estás contando, ninguna espina clavada de no haber podido jugar en el primer equipo del Real Madrid porque no estabas a gusto en Madrid. Porque yo no sabía vivir en Madrid, yo nada más que había vivido en Montealegre del Castillo y era un pueblo donde yo me sentía bien, me sentía feliz, tenía mis costumbres y me costaba trabajo vivir en Madrid, muchísimo trabajo. Era para mí una agonía. Sí, sí. Y llegas a Onteniente, ¿no? El Onteniente había subido a segunda división, o sea que pasas casi de juveniles... De juveniles a segunda división. A segunda división, así de claro. Con 17 años cumplí en Onteniente y jugaba en el Onteniente. ¿Qué tal tu paso por allí? Bueno, en principio hubo problemas con en qué posición jugaba. Porque como era tan dúctil, en los pueblos somos así. En los pueblos jugamos de cualquier cosa. Donde te pongan. Donde te pongan y donde haga falta en ese momento. Sí, sí. Y entonces, pues, que si extremo, que si interior, que si medio, que si no sé cuánto. Y resultó pues ser extremo izquierda. Y en principio empecé jugando de extremo izquierda. Lo que pasa es que yo era tan habilidoso que salió bien, pero luego ya pasé a interior izquierdo. Y en interior izquierda rompí la pana. Jugué muy bien. Sí, sí. Y ya pues eso, pero luego el último año el último año que estaba en el Madrid, se le olvidó a Malvo, que era el gerente del Madrid, ¿sí? Se le olvidó hacerme juvenil, que era juvenil, entonces se le olvidó hacerme la ficha. Y entonces yo jugaba, me cedieron otro año más al Onteniente que me pidió. Tú estuviste allí 2 años. Sí, pero me fichó ya libre, porque en teoría se le había olvidado al otro hacer el fichaje. Y entonces era jugador del Onteniente. El Onteniente tenía un secretario técnico, no creo que se llamara entonces secretario técnico, pero era un tío muy hábil. Y entonces, en un momento determinado, que el Sevilla se interesó muchísimo por mí, porque Valero, que era un lateral izquierdo mítico en el Sevilla, pues me echó el ojo y entonces venía a verme y dijo, pero es que no hay duda. Y entonces, pues me traspasaron al Real Madrid, al Sevilla, como en el Real Madrid no tenía ficha, vieron entonces que no tenía ficha y ocurrió muchas cosas, como que fui a jugar a Madrid y me intentaron atrapar los del Madrid, unas cosas muy raras. Me tuve que quedar en Sevilla hasta jugar solamente en Sevilla. ¿Cómo se produce ese fichaje con el Sevilla? Porque tú juegas 2 años en el Teniente. ¿A ti te llaman o directamente llaman al club? En un momento determinado termina un partido y en un hotel que habían hecho recién nuevo, ¿En Onteniente, porque claro, era un pueblo que había hecho un capitalazo con las empresas de las mantas. Y entonces en ese hotel pues me reuní con el Valero, que era el que venía del Sevilla, con otro que hacía intermediario que venía de Valencia y con el Onteniente. Y de ahí al día siguiente me fui para Sevilla y no salí de ahí porque al Sevilla le dijeron, ojo que este jugador puede tener problemas porque pertenecía al Real Madrid y el Real Madrid no va a dejar el asunto ahí. Malvo ya se ha muerto, no quiero decir nada, pero la intención era buscarme. De hecho,
el Sevilla fue a jugar contra el Rayo Vallecano, un partido de primera, y fueron a buscarme y no me encontraron, claro, porque me habían dejado en Sevilla. Y luego, cuando vieron que era imposible la vuelta a Madrid, pues me quedé en Sevilla. En Sevilla vas cuando el equipo, vas directamente al primer equipo, imagino. Sí, el equipo estaba en segunda o en primera. Segunda división. Segunda división. Uh-huh. Iba de los primeros, pero había bajado el año anterior y estaba de los primeros. Y ascendimos ese año, rápido, y es que éramos muy superiores. Que el último partido contra el Valladolid, que ganamos 5-0, yo metí 3 goles. ¿Ah, sí? Sí, ¿Un yo no era un goleador nato, pero sí que todos los años hacía 8 o 10 goles. Y entonces ese día, pues hice 3 goles. Vamos, lo comento como anécdota porque fue una anécdota, claro. Cuando llegas a Sevilla, ¿cuántos años tienes? 18. 18 años. Claro, estamos hablando de que un tío de Albacete llega a Sevilla con 18 años, a un histórico del fútbol español, independientemente de la categoría, que luego también estuvo en segunda división alguna vez. Llegas a Sevilla y a lo mejor con jugadores... jugadores que eran mis ídolos. Claro, que a lo mejor los tenías en cromos. Que eran mis ídolos, los tenía en cromos. Como por ejemplo, ¿quién? Como por ejemplo, muchísimos jugadores, pues no sé, voy a hacer memoria. El portero, la defensa entera, Rodri era el portero, que luego fue al Alavés, que el Alavés era un grande y fue al Alavés. No me acuerdo sí, más. Pero bueno, hombre, es normal que no te acuerdes porque con 18 años tú te encuentras en un escenario en la que sí, que has visto jugadores que estaban en los cromos, pero que te pones a su nivel. Es que los tenían en los cromos, es que nunca mejor dicho, los tenían en los cromos. Y de golpe y porrazo estaba con ellos. Entraba todas las mañanas por la misma puerta y salía por la misma puerta. Y salía con ellos. Y me trataron muy bien, me refiero a ellos, me trataron muy bien, me dieron muchos sitios. Le gustaba porque les gustaba cómo jugaba. Sí, sí. Y enseguida me hice uno más de ellos. Yo he estado en Sevilla contigo. Yo siempre he pensado que la figura de Julián Rubio, bueno, pues está bien tratada, pero a lo mejor debería darse un paso más en cuanto a la figura de Julián Rubio, sobre todo aquí, en Albacete, en Castilla-La Mancha. Está relativamente reconocido, pues que Julián era de los que en su momento pues era de los ídolos de Albacete, porque entonces aparecía por ahí Damaso González, Julián Rubio estaba en el Sevilla o en el Barcelona, que ahora hablaremos de esa etapa, pero merece más reconocimientos. Esta casa lo va a reconocer, ya se lo adelanto a todos ustedes, no les doy más pistas, pero esta casa lo va a reconocer. Pero Julián, estamos hablando de que yo he estado contigo en Sevilla y ahí, bueno, ahora no sé si lo hacen, pero porteros que están en los tornos con la gorra esta de plato, como se dice, yo les he visto cuadrarse ante ti. Ha llegado el mejor centrocampista de la historia del Sevilla. En Sevilla, con el paso de los años, se convierte en todo normal, pero en Sevilla ha sido Dios, ha sido muy bueno y la gente así lo reconocía. Y yo con ello para mí era un sueño. Es que yo estaba en Monte Alegre hace 4 días. Y de golpe y borrazo me veo en Sevilla. Te encuentras en una ciudad espectacular con un club impresionante. Con una ciudad espectacular, con un club impresionante, nunca mejor dicho. Y entonces, pues, de esas, pues, estuve muy bien y me sentí muy querido. De hecho, tengo un palco en el Sánchez Pizjuán, que está mi nombre, y luego fui entrenador del Sevilla. Claro, por supuesto. Uh-huh. Sí. ¿En Sevilla cuánto tiempo estuviste como jugador? 8 años. 8 temporadas. Sí. Son muchas, ¿eh? Sí, muchas. Y creo que debía haber estado toda la vida. ¿Sí? ¿Tú crees que...? Sí, creo.
porque el Barcelona colmó mis ambiciones, el mejor equipo que yo he visto, el Barcelona. En aquel momento era muy bueno, ya no estaba Cruyff, se acaba de ir, y Nesken se acaban de ir, y yo estuve en el Barcelona muy bien, lo que pasa es que tuve una lesión muy importante, que en aquel momento me llevó a 16 meses de baja, era un ligamento cruzado. Tú... el tercer año, eres traspasado del Sevilla al Barcelona en lo que fue el traspaso más grande de la historia del fútbol español. Más caro, porque sí. ahora se habla mucho de euros y tal, entonces eran pesetas, pero tú llegaste al Barcelona siendo insisto, el traspaso, o sea, que 50 millones de pesetas, era el 50 máximo. millones de pesetas Era el máximo, porque nosotros ganábamos alrededor de 8, 10 o 12, que era mucho, era muchísimo. Bueno, yo ganaba 8, 10 o 12, pero los demás ganaban menos. Y cuando fui al Barcelona me vi impresionado por el dinero, lo de menos, pero de golpe y porrazo subí 3 o 4 millones. El coche me salió prácticamente gratis, me lo medio regalaban, se cambió todo, de jugar en el Sevilla a jugar en el Barcelona, vi la grandeza del Barcelona. ¿Quién te llama de Barcelona? Me llaman una noche y al día siguiente estoy firmado. ¿Quién te llama? Me llama un vicepresidente, Gaspar. ¿Joan Gaspar? Gaspar, que estaba con Núñez, que era el presidente, y me llaman del Sevilla, que yo estaba paseando, era un lunes y estaba paseando, y el martes ya estaba en Barcelona. Hay una presentación, bueno, igual estoy equivocado, pero hay una presentación tuya en Barcelona, la presentación como jugador, en la que tú estás firmando ahí, bueno, pues la película que se hace siempre con José Luis Núñez, y llevabas el pin del Sevilla. Llevaba el pin del Sevilla, claro. Es que llevabas, me parece, bueno, tú es que yo era del Sevilla. Tú que eres un genio. O sea, presentarse en las oficinas, imagino que era el Camp Nou. Y me dijeron que me la quitara. Claro, y te presentas allí para ser jugador de Barcelona con el pin del Sevilla. Pero es que lo hice así. Fue así. Esa es yo tengo la foto, mi personalidad. No, si no hubiese un Julián Rubio, habría que... Gaspar me lo dijo, quítate el escudo ese. ¿Y tú qué le dijiste a Gaspar? Dijiste, no, yo dije a Gaspar que no me lo quitaba. Pues tú eras del Sevilla y... Yo era del Sevilla hasta hoy. Mañana seré del Barcelona, pero hoy soy del Sevilla. Pero escúchame, vamos a ver. En una presentación de un club, sea el que sea, presentarse con el pin de otro equipo, eso lo hace un genio, ¿no? Así fue. O un loco. Así fue. No estaba loco, estaba muy cuerdo. Y me presenté así, ya está. En el traje. Es que fue todo muy rápido. De las 8 de la tarde del lunes a las 6 de la mañana que tomé el avión, a las 8 y media estaba en el Nou Camp. Que fue todo muy rápido. ¿Núñez te dijo algo o no? Núñez me dijo muchas cosas, hombre, estuvieron muy cariñosos Núñez y Gaspar. en una presentación, pues seguro estaban muy... Luego no fui no eran tan cariñosos porque yo era como era. Yo era muy seco, era albaceteño. Y como albaceteño me comportaba. Si me gustaba esto, era esto, y si me gustaba el otro, era el otro. Yo en Barcelona estaba encantado de la vida. Nunca había visto un vestuario como ese, con tantas cosas. Tenía piscina, tenía gimnasio, tenía... Todo lo que no había en ningún sitio. Todo lo que no había en ningún lado. Y entonces estaba encantado de la vida. Pero no podía decirlo, no lo sentía aún. Si es que estaba recién llegado. Claro. ¿Y tu experiencia en Barcelona cómo fue? Magnífica. Magnífica. Puedo decir que fue magnífica. Madre mía, es que Lo único que pasa es que tuve una lesión muy grave, que era ligamentos cruzados, entonces
que me llevó mucho tiempo. Te tenían la escayola desde la ingle hasta el tobillo. Sí, que entonces tenía que tener la... Era diferente. Era diferente, claro. Entonces te escayolaban y estabas... Y se me quedó, mira... 9 meses. Por decirte algo, ya cuando me quitaron la escayola, 6 meses, me metía en una bañera con el preparador físico Ángel Mur. Ángel Mur, mítico. Mítico. Y me metía en la bañera con él para doblarme el pie, porque no lo doblaba. No doblaba nada. Con la escayola se me había quedado así. Y entonces, poco a poco, fuimos doblando el pie, poco a poco fuimos haciendo las cosas para volver a ser jugador otra vez. Claro, es que yo, yo desde pequeñito, y mi referencia era Albacete, y yo era el raro, te lo he dicho antes, el raro de la pandilla, porque yo iba a ver al Albacete en tercera división y mis amigos no entendían esas cosas. Decían, pero tú qué haces tú si juega hoy el Madrid o juega el Barcelona y tal. Pero claro, para vosotros, para mí, vosotros seréis una referencia, y lo digo al hilo de las lesiones. Es que esa lesión que tú tuviste, o que la que tuvo José Antonio Camacho, claro, antes del Mundial de Argentina, que no pudo jugar por esa lesión, vosotros sabréis lo que tuvisteis que hacer para volver a ser jugadores, claro. Eso antes te retiraba. A José Antonio lo volvieron a operar otra vez de nuevo en Suiza. Quiero decirte que no era una cosa fácil, que hoy día un ligamento cruzado... Se opera 6 meses, 7 meses y tal. 6 o 5 sí, o no sé lo cuánto, que sea. Ahí sí tienes al del Madrid, que está volviendo otra vez a entrenar y está volviendo a estar. Y nosotros sabíamos que estábamos 15, 16 meses o 18, no sé cuánto, y José tuvo más tiempo. José Camacho, 2 años por lo menos. José estuvo, lo pasó muy mal. Por lo menos 2 años. Y yo también lo pasé muy mal, pero era lo que había. Es que no había otra cosa. Claro, no había otra cosa. Claro. Volviendo a la etapa del Barcelona, independientemente de lesiones, ¿cuál es tu mejor recuerdo de allí? Pues tú llegaste a jugar en la Supercopa de Europa. Esa, que fue con un equipo inglés, con el Nottingham Forest. Nottingham Forest. Y luego, pues, los torneos que jugábamos, fuimos campeones de la Copa del Rey también. Hicimos buenas temporadas, lo que pasa es que luego vino Schuster, que nos ayudó muchísimo. Era buenísimo. Nosotros éramos buenos, pero él era mejor. Y luego vino Maradona, que era un espectáculo. Y todo eso pues lo asimilábamos y lo llevábamos a cabo. Lo que pasa es que a mí ya no me dieron más tiempo, ya necesitaban que dejara el Barcelona, me quedaban 1 año y medio. ¿Quién fue tu mejor amigo en el Barcelona? Kini. Es que yo no he sido problemático nunca en el sentido de amistades. He protestado porque en el club no se nos ofrecía esto o lo otro, pero de compañeros no he tenido nunca enemistad ninguna, con ninguno. Todo lo contrario, muy amigo de todos ellos. En esas temporadas en Barcelona se produce un hecho que los jóvenes a lo mejor no lo saben, pero había muchas historias y muchas, desgraciadamente, locuras, con mucha tristeza que recordamos. Y hay una en la que se produce el secuestro de Kini, de Enrique Castro González Kini, a que tú y yo conocíamos perfectamente, tú más que yo sobre todo. Yo lo conocí a través de Pedro del Delegado y al final hicimos una buena amistad. A Kini lo secuestran. Kini está 20 días, 25, un mes, no lo recuerdo. 25 días. Está secuestrado por una banda, entre comillas, que tampoco... Pues eso, era una banda, pero una banda en todos los sentidos. Y resulta que cuando liberan a Kini del secuestro, la primera persona que ve es a Julián Rubio. Sí, pero antes voy a contarte una cosa. Sí. No pensaban secuestrar a Kini, porque no saben si cabía en el maletero, con todas las cosas. Entonces pensaban secuestrar a Simonsen. Simonsen, jugador del Barcelona, danés. Claro.
además Buenísimo. buenísimo. Buenísimo jugador. Buenísimo. Parece mentira con las chichas que tenía y con... Buenísimo. Buenísimo. Jugador Y excepcional. entonces él había dejado el coche fuera del aparcamiento de los jugadores del Barcelona, porque ese día venía su mujer y sus niños de fuera, Simonsen. Simonsen, de Dinamarca, y entonces se iban a ir desde la puerta del campo. Y entonces el último que bajó a por el coche fue Kini y fue al que secuestraron, que era enorme para meterlo en un maletero. De hecho, se ha comentado luego en muchas entrevistas que iba al gusto, no cabía más. Y entonces lo llevaron al pobre a aquel sitio, a Zaragoza. A Zaragoza, sí. Y efectivamente el día que lo liberaron, pues yo había ido con un periodista de Barcelona que aún está en activo, está en ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Me voy a acordar, porque está a punto de jubilarse y entonces iba en el coche y dice, han liberado a Kini. ¿Quieres que nos vayamos a Zaragoza? Ven, móntate. Y nos montamos los dos y nos fuimos a Zaragoza. Y lo vimos por primera vez. Y el pobre no veía. Veía lo que veía. Ya, normal. Nosotros en una gasolinera en el camino de Zaragoza, muy cerca de Zaragoza, ahí nos lo encontramos a Kini. Estamos en el Hotel Bosch Alicia, que les recomendamos a todos ustedes. Estamos con Julián Rubio, el mito del Alba, y que tiene una historia que están escuchando y que vamos a seguir escuchando, de vida y de fútbol, absolutamente tremenda. Mister, hay un momento de la película en el que tú estás en la élite del fútbol español, en el Barcelona. O sea, no es ninguna película ni ninguna historia... es que yo alucino. Y para los que éramos unos chavalines tremendos y éramos los raros de la pandilla, yo tenía 11 años y de pronto veo por aquí a Julián Rubio en Albacete, viniendo de primera a tercera división. Al primero que llamas es a Juanito, ¿no? ¿Por qué llamas a Juanito? O sea, ¿qué pasa ahí? A ver. Hay una cosa muy rara. Y es que yo me curo de la lesión y me pongo bien. Entonces me quieren un montón de equipos. Valencia, Atlético de Madrid, Español, no sé cuánto, todo. Pero el Barcelona hace su selección y dice ni Madrid, ni Atlético de Madrid, ni Valencia. Eso, el Barcelona dice que esos tres no. Que esos tres no voy a ir. A mí me quedan 2 años de contrato. En el Barcelona. En el Barcelona. Y entonces... ellos dicen que ahí no. Y entonces me querían toda España. El Betis, que era enemigo mortal mío del Sevilla, y del Sevilla también me quería el Betis, me quería el Cádiz, me querían, en aquel momento estaba súper de moda. Y por haber tenido una lesión, pues me perdonaban, me llevaban a cualquier lado. Y entonces a mí me dio coraje porque yo me entrevisté con los directivos del Barcelona, con el doctor Cabeza, ¿Sí? y con Alfonso García, Cabeza. y con García Trais, que era el entrenador. Me entrevisté en el Metropolitano y llegamos a un acuerdo. El Metropolitano, que era, bueno, es el Calderón. Bueno, el Calderón, pero entonces era el Metropolitano. Bueno, el antiguo. Sí, y entonces me vi con ellos, estuve con ellos mucho rato y llegamos a un acuerdo en todo, en el dinero que me iban a pagar, en el traspaso, y me dieron un talón en blanco para que fuera al Barcelona y lo presentara para ir de legales, no de... Para el traspaso. Claro, para el traspaso, claro. Y entonces llegué a Barcelona y me veo con Núñez y Gaspar. Y lo primero que hace Gaspar, sin mirar ni no mirar, es romper el talón. Lo rompe 20 trozos. delante de ti. Delante Joan mío. Gaspar rompe el talón. Claro, porque yo podía ir al Cádiz, yo podía ir a equipos que no fueran de categoría, pero no podía ir. Primera división, pero no de categoría. Sí, sí.
Y entonces pues se presentó el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid era un rival, o tenía muy buenos jugadores. Es reforzar al rival. Claro, era reforzar al rival. Y entonces bueno, rompió el talón, o sea, definitivamente dijo que no. Y entonces pues a mí me dio tanto coraje, que no podía soportar eso, no sé por qué ha pasado eso. Porque yo soy muy noble, y entonces llamé a Juanito, que lo conocía de épocas anteriores. Juanito y yo habíamos estado juntos un día en el Sánchez Pizjuán. Juanito, que era gerente con en el ese Rayo momento. Vallecano. No era gerente. ¿Secretario técnico? No, era jugador del Rayo Vallecano. Cuando tú vienes para acá, ¿sí? No, cuando yo vale. vengo para acá, no. Que había conocido a Juanito ese día. Vale. Personalmente. Vale. Mi ídolo era de siempre, de toda la vida. Pero no podía entender nunca que había jugado en el Coruña, no podía entender que había jugado en el Cádiz, no podía entender muchas cosas, pero es que Juanito era buenísimo. Yo para mí, siempre digo, para mí, cada uno puede hacer cada lo que uno quiera, puede. pero para mí ha sido el mejor jugador que ha tenido la historia del Albacete Balompié. Y entonces, bueno, llamé a Juanito y le dije: Juan, me quiero ir al Albacete. Y me puso a tartamudear. Siendo él jugador. Siendo ya secretario técnico. Ya era secretario técnico, vale. Y entonces, quiero ir al Albacete. Y dijo, este que se ha fumado, ¿no? Claro, seguramente. Y entonces, pues llegó el momento determinado que le dije: es que me ha pasado esto. Y entonces, para ir a ningún sitio al Sporting de Gijón, sé que el Sporting de Gijón tenía mucho interés con los Quini, Ferrero, Quini no, Quini estaba en el Barcelona, pero tenía mucho interés. Mesas, Maceda. Sí, Maceda, era un equipazo también, pero querían tener un jugador ahí, en ese sitio. Y yo te diría que el 50% de los equipos. Y entonces yo me enfadé muchísimo, que es algo que llevo en contra mía, y entonces dije: no, me voy a ir al Albacete y me voy a retirar allí. Y entonces fue cuando llamé a Juanito. Pero es que yo, teniendo tantas cosas, ¿por qué decides Albacete? Porque me enfadé. Pero vamos a ver, yo me puedo enfadar, pero si a mí me ofrece la cadena COPE o la cadena Ser, por muy enfadado que esté con Radio Marca, yo me puedo ir a la cadena COPE o a la cadena Ser antes que irme a Radio Taxi, con todos los respetos, que es una broma. Me enfadé y no lo pensé. Y llamé a Juanito y como el Barcelona me pagaba todo, ¿cuánto me vais a pagar en el Albacete? Pues tanto vamos a pagar en el Albacete. Tenía casa en el Albacete que le había comprado a mi madre. Mi primer dinero fue para comprar una casa a mi madre y a mi padre. Claro. Entonces, pues no tuve problema y decía: ¿pero cómo va a ser eso? De Juanito me decía: ¿pero cómo va a ser eso? Es imposible. Si quieres, lo podemos hacer. Y lo hicimos. Estaba el Albacete en tercera división, temporada 81-82. Yo era un niño, yo tenía 10 años en el 81, 11 años en el 82. Repito, yo era un friki del Albacete, el raro de la pandilla, y yo veo aquí aparecer a Julián Rubio. Y recuerdo de... El primer partido lo jugué contra el Real Murcia, era el partido de Copa. Y yo recuerdo de ir, no viajé mucho, la verdad, pero de ir era el grupo 13 de la tercera división, si no recuerdo mal. Sí, el grupo murciano, Atlético Muleño, Cieza, Caravaca, etcétera. Pero algunos partidos vi y algunos partidos estuve cuando llegaba el equipo y tú salías por el autobús. Claro. Y eras la auténtica atracción allí, firmando autógrafos de una manera impresionante. Es que en un momento determinado, Juanito y yo, a veces de broma, siempre de broma, comentamos quién ha sido el mejor jugador del Albacete Balompié en la historia. Y entonces nombran algunos que evidentemente no nos han llegado, ni a mí ni a él, siquiera
a la altura del tobillo. Y entonces, bueno, por no decir que esto o lo otro, pues no decimos nada, pero evidentemente ha habido jugadores aquí que han sido muy buenos, que han dado muy buen resultado, pero no han llegado a ser ese jugador. Yo, por ejemplo, me permitía el lujo en algunos partidos de no jugar, o sea, estar en el campo, jugar muy poco o no jugar para dejarle jugar a mis compañeros. Porque evidentemente si la cogía yo era diferente. Me acuerdo en un partido contra el Atlético Muleño que resulta que no ganamos ni para atrás ni para adelante. ¿Allí en Mula o en Albacete? En Mula. Ah, porque en Albacete se ganó 4-1. No, pero en Albacete, en Mula ganamos 1-0. Y no había manera de meterle un gol. No había manera de meterle un gol. Vestía de rojo y blanco. Y en un momento determinado digo, déjame el balón, trae. No sé a quién fuera del medio campo, a Villalba o a quien fuera, le pedí el balón y driblé a 5 o 6 jugadores y metí el gol. Qué descanso más grande, porque no podíamos con aquel, eran un muro, aquello se había implantado y han dicho, el Albacete aquí no gana porque no gana, pero al final ganamos. Bueno, eso anecdóticamente, pero yo solamente a los 4 o 5 partidos de estar aquí, fue cuando quiso el Elche llevarme. Eso me acuerdo perfectamente, yo era un niño, insisto, y me acuerdo, yo creo que incluso te vi en la portada de algún periódico con la camiseta del Elche. No, con la camiseta del Elche no, porque yo era muy retraído, era muy honrado. ¿Lo habría soñado? Sí, vino el entrenador, Carriega, vino un representante que entonces de los pocos que había, Roberto Dale, vino el presidente del Elche, que era el de Kelme, y vinieron los 3 y vinieron a que no me escapara, a que me fuera. Y me ofrecían dinero, y me ofrecieron contrato, y me ofrecieron la posibilidad de, cuando se terminara el fútbol, de ser el embajador en Andalucía de la marca Kelme, que era un dinero. ¿Ve? ¿Kelme? Era un dinero. Y entonces, pues, no sé, no llegamos a un acuerdo. Yo ya quería irme. De hecho, estuve 2 partidos sin jugar. ¿Pero por qué te quería así? Pues porque no era un jugador de tercera. Era un jugador eso por supuesto. Era un jugador de primera y aunque el Elche no colmaba mis aspiraciones, pero digamos que ya una vez que se había pasado el aluvión de equipos del otro, pues el Elche me devolvía a primera otra vez. Y entonces yo me quería ir al Elche. Me quise ir al Elche, tuve 2 o 3 partidos, no me acuerdo, sin jugar porque el que era presidente entonces se portó muy mal, porque en teoría, si yo me quería ir, o sea, la condición cuando yo venía aquí era porque quería, pero si me quería ir era porque quería. Y entonces cuando quería y cuando yo vi la posibilidad de jugar en el Elche, que era primera división, cuando vi la posibilidad de ser el embajador de la marca Kelme en Andalucía, porque yo no pensaba ser entrenador. Y entonces pues se produjo ahí el asunto, entonces yo ya dije, venga, me voy a ir al Elche. Y estuve aquí 2 o 3 partidos sin jugar, 2 o 3, no me acuerdo cuánto fue. Pero cuando vi que estos se habían puesto, te iba a decir otros, pero no te digo otros porque no me llevaba mal con ellos, me llevaba bien. Era simplemente que se ha producido eso y para mí era raro. Fuiste jugador de la selección española en categorías inferiores, selección olímpica. 25 veces fui en la A sin jugar. Claro, tú llegaste a estar convocado con la absoluta, pero no jugaste, pero sí que fuiste internacional olímpico y también entonces lo que se le conocía a la selección española B, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Entonces no había más selecciones, solamente esas selecciones. Porque ahora podría jugar en cualquiera. Bueno, digo en cualquiera porque hay varias. Y entonces, en aquel momento, el que era seleccionador era el amo. Era el que mandaba. En ese momento mandaba Kubala. Y Kubala necesitaba
Bueno, no lo voy a contar. ¿No fue entrenador tuyo en el Barcelona? Fue entrenador mío en el Barcelona y dice que no me conocía. No me digas. ¿Qué es lo que no quieres Me contar? dijo Cuéntalo, cuéntalo. En mi cara que no me conocía, que no sabía quién era. O sea, él había sido entrenador tuyo y luego llega a la selección y dice que no te conoce. Claro, entonces eso me sentó muy mal, me sentó muy mal. Biosca, que era el segundo entrenador y seleccionador en su momento de la Olímpica, se echaba la mano a la cabeza. Pero es que en aquel momento era así la cosa. Es que no quiero hablar del tema que hace años que ya ha pasado y que ya ha pasado. Pero, eso fue así y fue así. Pero no guardas buen... No guardo porque... No eres rencoroso, pero no guardas buen recuerdo de Kubala, por ejemplo. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Como jugador, me acuerdo de él y era fantástico. Pero luego no. ¿Tú podías haber sido internacional absoluto si no hubiese existido, entre comillas, la figura de Kubala? Claro, evidentemente. Todos preguntaban por mí una vez terminó la etapa Kubala. El Kubala estuvo lo menos 10 años o 12 años. Me ocupó el sitio, el sitio que yo tenía en el fútbol. Sí. Y entonces estuvo mucho tiempo. Es que no quiero contar intimidades. Ya, es que no, te estoy viendo y como te conozco tantos años, sé que ahora mismo, igual que te has encontrado cómodo en la entrevista, ahora estás un poco incómodo. Porque no quiero hablar de Kubala, porque fue un jugador maravilloso y luego fue un seleccionador a su manera. Sí. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Es que no quiero hablar de la gente que no está. Perfecto, me parece muy bien. Porque antes has dicho que se te ofrecía en Elche, puedes ser jugador del Elche, luego embajador de la figura, de la marca Kelme y tal, pero hay un momento en el que me has dicho, o el que nos has dicho, que no pensabas ser entrenador. ¿Cuándo se te enciende la bombilla de ser entrenador? Porque cuando tú... Un día que viene Rafa Candel y me dice... Estamos hablando de los años 80, Estamos hablando 80. Que había terminado mi carrera de jugador, digámoslo así, y entonces llegó Rafael Candel, yo ya me iba, yo tenía contrato con el Banco Sabadell. ¿Para qué? Para quedarme en el puesto que fuera. ¿Allí en el banco? En el Banco Sabadell. ¿Ah, sí? Claro, eso se hizo al principio. ¿Pero aquí en Albacete? Claro, en Albacete. Para trabajar en las oficinas del Banco Sabadell. Para ser un recopilador de dinero. Vale. ¿Sabes? Sí. Y además, indefinidamente. Fíjate que esta mañana he estado en el Banco Sabadell y aún existe. Quiero decir que fíjate si podía estar yo ahí, a ver, me he jubilado ahí. Pero llegó un señor que se llama Rafael Candel Jiménez y dijo, no puede ser, me voy a hablar con él y va a ser entrenador. ¿Sin carnet? Sin carnet, pero sí, trajeron a un señor mayor, Ventura Martínez, en unas condiciones pésimas, pero vino. Era muy mayor, entonces, pero una gran persona. Sí. Es que me río porque ocurrieron muchas cosas con él, porque era mayor, ¿sabes? Todos somos mayores ahora. Ya, claro. Y entonces no ocurren cosas. Y entonces, pues estuve como entrenador y él ocupaba el cargo de entrenador y yo... Él ponía está claro, él ponía el carnet y entrenabas tú. Lo hizo fenomenal, porque nunca protestó por nada. En algún momento fue el entrenador que ha sido toda la vida y en algún momento quiso decir algo. Y yo, ¿sabes lo que hacía? Que como no se metía en nada, pues
si veía que llevaba razón, decía, pues venga, lo que tú has dicho, y ya está. Y lo hicimos fenomenal porque ascendimos ese primer año, ascendimos. Temporada 84-85. Claro, y entonces, pues, digamos, se metió el veneno. Ese es el momento que se aprovechó para meter el veneno en la sangre y ya, pues, fui entrenador. Me hice el carnet de entrenador superior, tenía a los otros y entonces tuvimos que ir a Bilbao y hacer el entrenador. Que hay muchas anécdotas en Bilbao. Jorge de Alessandro se daba con la cabeza encima de la puerta, se daba, porque no le entraba lo que decía. Ya me imagino, ya. Oye, por cierto, que se me ha quedado pendiente. Tú llegas en la etapa de jugador, estamos terminando. Tú llegas en la etapa de jugador yo lo conocía por de chiquitín y tal, y luego tuve la oportunidad de hablar con él, ya mayor, y de hacer alguna colaboración que, bueno, vale, con Nacho Vergara. Nacho Vergara, para refrescar la memoria de los oyentes, él era el entrenador del Binefar, que elimina al Albacete Balompié de la fase de ascenso a Segunda División B. Luego cae el Binefar en la siguiente eliminatoria y llega al Albacete a entrenar. Y estabas tú, la primera temporada de Nacho Vergara, estabas tú. ¿Cómo era Nacho? Porque decían siempre por las calles de Albacete, los que eran futboleros, que tampoco eran una barbaridad, decían, las alineaciones las hace Julián Rubio. No. Nacho tenía mucha personalidad. Lo que pasa es que lo perdía la bebida. Ya. Y entonces, en un momento determinado, él fue muy listo, porque era muy listo, se apoyó en mí. Y yo, evidentemente, nunca lo engañé ni lo decepcioné. Yo, como tenía en medio a los jugadores, sabía cómo era cada uno. Y entonces, en un momento determinado, pues le ayudé a poner las cosas en orden. Pero Nacho era muy buen entrenador, muy buena persona. Muy buena persona. Eso, yo lo que lo traté, que fue muy poco. Hombre, fíjate si fue buena persona conmigo, que luego yo fui entrenador del Ibiza y lo llevé de ayudante. Eso no lo sabía. Lo llevé de ayudante a él. Y ¿sabes lo que hice como ayudante? Yo sabía que el Ibiza no podía tener ayudantes. Pero lo que hice con él fue a su nueva mujer, que era una chica de Sanlúcar, y a su nuevo niño, pues los tuve, se les dio una casa, se les dio un dinero, yo le impedí que la tratara mal, porque él cuando bebía perdía un poco los papeles, y en definitiva estuvimos muy bien. No hubo problemas nunca. Él se acopló a su función y yo quedé muy satisfecho de... Él no me decía nada de jugador, yo ya tenía mi personalidad. Y yo ya llevaba los equipos como yo quería llevarlos. Pero él cobraba un sueldo, tomó una casa, tenía un sitio donde vivir, que vivía en San Lucas de Barrameda, se fue con los Villalba bueno, me callo. Y entonces se fue allí y entonces yo me lo traje de allí. Y ya se había hecho una novia joven, con lo que eso tenía, y le di él se buscó un piso, le di un sueldo bueno, muy bueno. Mister, has entrenado un montón de equipos, al Albacete Balompié, incluso en Primera División. Has sido el entrenador que más veces ha dirigido al Albacete Balompié en sus años de historia. Por cierto, más veces que dicen. Posiblemente. Pero eso, ¿sabes qué pasa? Me da igual. Ya. Me da igual. Eso no da de comer. Te entiendo. Sí que cuando te pones a historiador y a teclear,
Claro, Como dices tú, me callo. claro. Has entrenado en Sevilla, en Primera División también, al Albacete, Al Cádiz, al al Huelva, Cádiz, al Recreativo. al Recreativo, al Elche, Has entrenado en al Albania, Murcia, al Elche, a 2 Murcia, veces. un montón de veces. ¿De eso qué te queda? La satisfacción de encontrar muy buenos amigos y muy buen sitio donde reposar mis aposentos. Yo estoy ahora mismo incómodo por los pies, pero porque sabéis que Que es los una lesión, problemas, sí. operaciones y historias, vale. Pero me siento muy bien alrededor de los míos. Esto para mí es un sueño, porque nunca en la vida creía que iba a terminar aquí. Voy a terminar aquí. En Albacete. Sí, Albacete. Me encuentro muy a Albacete, gusto. Montealegre. Sí, me encuentro muy a gusto. De vez en cuando voy a Sevilla, tengo una casa en Zara de los Atunes. Sí. Quiero decirte, pero en Albacete. ¿Dónde en Albacete? ¿Dónde yo estoy bien? Evidentemente hay algo que me coarta y es que no puedo ir a la feria, que tanto era amor de feria a los de los pueblos, Sí, ¿verdad? porque mi hijo Ya. murió en esas fechas. Y entonces no voy a la feria desde el 2007. Pero por lo demás, me siento muy bien. Tú has sido mucho del Albacete, por supuesto, pero tú has sido mucho de Albacete, ¿eh? O sea, Yo he sido es que yo mucho le- de Albacete de toda la vida. Claro, es que yo lo he dicho antes, es que hubo una época en Albacete Albacete era la ciudad de paso, era la ciudad de las navajas, ciudad de paso es de... verdad, Es verdad, ciudad de paso a la playa, Damaso González, que entonces los que eran taurinos, que aquí en Albacete son muchos, pues era el tío que tal, y luego aparecía, entre otras cosas, Por cierto, la figura de Julián Rubio. Por Damaso tuve problemas. Primero, me parecía un torero espectacular. Era Brutal. gran amigo mío. Metía en la canasta al toro sin tener Pero no petróleo iba a ninguno. Sevilla. No entendía por qué no iba a Sevilla. A la feria. A la feria. No sé por qué no lo metían. No sé por qué no lo metían. Era un torero a su manera. No voy a decir de una forma o de otra, pero era un torero a su manera. Pero tenía cabida en la feria de Sevilla. Y entonces es que precisamente el que se ha hecho cargo de la Plaza de Toros de Sevilla es de Albacete. Y no lo quiere ni ver. Tampoco estoy muy puesto yo. No lo quería ni ver. Bueno, pero... Entonces, dices. Sí, entonces. Damaso y yo inauguramos las rejas, que hay una foto el otro día se encontró Félix, su mujer. Mujer, es un encanto, Se- una maravilla. es Y un sus encanto. hijas, y Pelu, su hijo. Es un encanto. Sí, sí. Y se encontró con una foto que yo le di del día que inauguramos las rejas. ¿Tú sabes que era socio del Sporting de Gijón? ¿Quién, Damaso? ¿Y eso? Lo hizo el Sporting socio de honor. Joder, eso Yo me no enteré sabía. un día que fui a la finca, bueno, él era muy del Albacete y de Albacete, lo de Damaso era una cosa de loco, yo presumo de ser amigo de la familia, pero no sabía ese dato y un día me lo dijo, no sé si fue Eli o Elena, Félix su mujer o Elena su hija, una de sus hijas, me dijeron, es que era socio del Sporting. Joder. Sí. Lo nombró el Sporting de Gijón socio de honor o algo así. No lo sabía. Se ve, pero- se ve que a Damaso le gustaba el Sporting, aparte del Albacete, lógicamente. Pero alguna vinculación había ahí, no recuerdo cuál, porque creo que me la explicaron. De vez en cuando nos sentábamos en un banco del Paseo de la Libertad, él siempre arriba y yo siempre abajo. Y echábamos muchos ratos hablando ahí. Éramos muy amigos y teníamos una conexión muy grande. Era un tío tan humilde, tan buen torero, Sí. es que eso en Sevilla les cuesta reconocerlo. Ya. Pero en Sevilla son más de De curro, de curro de que Morante. 40 años, yo vi a Curro, no le vi cortar una oreja. Claro. Te ¿Tú vengo a sabes el decir- chiste de Curro Romero o no? ¿Eh? ¿El chiste de Curro Romero te lo sabes o no? No lo sé, pero
Porque dicen que tenía tanto miedo que un día fue y pidió rabo de toro y con las patatas hizo una barrera. Es un tío muy salado, es un tío muy salado. ¿Lo conoces a Curro? Sí, lo conozco. Ya el pobre está... Ya un poco, bueno, la edad. Pero ha perdido un poco la cabeza y todas esas cosas. Pero sí lo conozco, claro. Es que en Sevilla nos conocemos todos los que hemos pertenecido. Los artistas. Todos los que hemos pertenecido ahí a un gremio. Y entonces, los toros, yo he sido muy amigo de los toreros, no muy torero. Y he sido muy amigo. Entonces, Dámaso, que era de Albacete, y otros muchos que eran de Albacete, no podían no serlo. Y estaba con ellos a morir. De hecho, cuando voy los martes a ¿cómo se llama? A los invasores, Sí. Y veo la estatua de Dámaso, siempre le digo algo. Siempre. Que por cierto, esta semana está muy aseado. Sí, ¿no? Sí. Me gusta verlo aseado. Claro que sí. Hay que cuidar ese tipo de cosas. Mister, ya sabes que es un placer, Sí. como siempre. Me emociona un poquillo con Dámaso. Ya. Yo también, lo que pasa es que a mí no se me ha visto. Pero recordar la figura de Dámaso González es pues absolutamente emocionante. Y eso son cosas muy importantes, ¿no? Porque si te emocionas por alguien, precisamente es para bien. Se emociona uno por un padre, por una madre, por un hermano, por un hijo. Es que hemos hecho muchos Por ratos, amigos. a pesar de que él se fue a vivir a su finca últimamente, hemos hecho muchos ratos en los bancos del Paseo de la Libertad, él arriba, sentado arriba en el banco, y yo sentado abajo. Entonces hemos compartido muchas cosas, ya estando mal, no estando bien. Muy pocas veces hemos hablado de fútbol y muy pocas veces hemos hablado de toros. Hemos hablado de nosotros, de las cosas, de la vida. Y no sé, era un tío muy salado. La verdad es que sí. Les voy a contar una anécdota y ya nos vamos. Que me está haciendo señas Alfonso. ¿Me está haciendo señal, Alfonso? Sí, está haciendo señas. Sí. Oh, coño, no querrá que me lo coma. Se lo he dicho esta mañana a Julián. Fijaos ustedes que yo caminaba hasta que nos recogiese Alfonso. Camino del Paseo de la Libertad hasta su casa y yo hablaba con él y no nos encontrábamos. Y estaba en un banco y yo le he dicho, digo, claro, es que te gustan tanto los banquillos. Es lo que más me gusta. De hecho, llevo 2 o 3 años, no, 2 años que no, pero anteriormente me han llamado de países extranjeros y hay momentos que me quiero ir, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo solo otra vez Ya. me cuesta trabajo, me estoy adaptando mucho a Albacete ahora, voy reencontrando los amigos de siempre, las conversaciones de siempre, y entonces me cuesta trabajo, me iría, porque por dinero me iría. Claro, normal. Pero me hacen ofertas aún me hacen ofertas. Es que realmente... Eso es bonito también. Realmente estoy muy bien para llevar un equipo, pero también hay que darle sitio a los que vienen detrás. A mí el entrenador del Albacete es nuevo y me gustan cosas que hace. El que había, me gustan cosas que hacían. Y son cosas que nosotros no teníamos 5 cambios. Claro, no, claro, se ha cambiado el tema. Es que ha Y cambiado mucho el no tema tenías el bar, por ejemplo. En casi todo, y no teníamos el bar. Madre mía. Para que una Pues no cosa, ha cambiado esto. Para que una cosa sea gol, sea gol. Yo me acuerdo de un año contra el Valladolid que yo metí 3 goles, de los 5 que le metimos, metí 3 goles, joder, desde fuera, un cabezazo de no sé dónde, quiero decirte, lejos de donde podía haber disculpas, donde podía haber problemas, lejos, muy lejos. Menuda corrida le metiste tú un año a Stilique.
Sí. ¿Sabes por qué me jode hablar de Tilique? Porque hablaría de él, pero porque han ocurrido muchas cosas entre nosotros. Pero no quiero hablar de él, ¿sabes por qué? Porque a mí se me Me murió estoy un hijo. enterando ahora, ¿eh? A mí se me murió un hijo Sí, hombre. y a él se le murió otro. No lo sabía. Y entonces no quiero hablar de él. Él fue un jugador muy bueno Buenísimo. para el Madrid. Buenísimo. Fue muy bueno. Y yo jugaba en el mío, en mi equipo, y ya está. Y luego pues nos enfrentábamos en medio, claro. Nos enfrentábamos en medio. Pero si tuviera que hablar de alguno, hablaría de él porque ocurrieron cosas en el campo difíciles. Pero luego, al paso del tiempo, le das importancia a lo que tiene importancia. Termino, Alfonso, ¿eh? Que, estamos en el Hotel Vos Alicia. ¿Qué es lo más gordo que te han dicho a ti en un campo de fútbol? Digo abajo, porque la grada, pues imagino. ¿De malo o de bueno? De malo. ¿De malo? De bueno creas no te va a coger el rival y te va a decir, es buenísimo. ¿O sí? No me han dicho malos. ¿No? No me Nada. han dicho malos. Me han dicho muy buenos o... Bueno, es que mi característica como jugador nunca podía hacer el malo ahí. Nunca. Porque no daba patadas, no jugaba brusco, no era así. Absolutamente de calidad, sí. Claro, y entonces, pues, contra mí, Stili, que hablábamos antes, un partido me metí en su vestuario, porque me sacó Pirri. Me sacó Pirri porque iba detrás de Stili que como un loco, pero había perdido los papeles. Entonces, a mí no me ocurren esas cosas. Oh, muy bien. Sé, y esta entrevista ha sido muy larga, afortunadamente, que se nos han quedado un montón de historias y de cosas con Julián, pero posiblemente Julián, que ha tenido muchas entrevistas a lo largo de su historia, no está bien que yo presuma, pero sí que hemos conseguido que Julián esté a gusto. Se abre. Esté a gusto, porque si no estoy a gusto, no estoy. Me quito de en medio rápido. Sí. Rápido. Y está muy a gusto. Contigo siempre estoy muy a gusto. Siempre. Ayer o anteayer lo hablaba, y lo hablaba de que he ido a verte de vez en cuando. Siempre me has atendido fenomenalmente. Bueno, he aprendido a ser entrenador también y a ser persona. Claro que sí. Porque al principio era peor entrenador, peor persona, peor todo. De pasar de jugador, que eres un dios, a ser un entrenador normal o corriente, un poco más, un poco menos, pues hay un cambio muy grande. Normal, eso es absolutamente lógico. Mister, un placer que hayas estado con nosotros en el Hotel Vos Alicia, que sé que te ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Muchísimo. Muchísimo. Además, lo dirige gente amiga y aquí tenemos que traer gente, ¿eh? Hombre, claro. Aquí traemos a la gente que haga falta. Claro, por supuesto que sí. Sí. Claro que sí. Es muy bonito y merece la pena. La cocina... La cocina... Joder, muy bien, pero... No podemos cenar, ¿eh? Yo no ceno nunca, ¿eh? No, y ahora menos. Después de lo de hoy... Hemos comido como si fuéramos unos mulos. Si fuéramos diputados, ¿eh? Sí, como si fuéramos diputados. Gracias, mister, un placer como siempre. Gracias a vosotros. Señoras, señores, nos marchamos. Hotel Vos Alicia, totalmente recomendable una charla hoy con don Julián Rubio Sánchez, que es un auténtico fenómeno, un mito del fútbol español que merece todos los reconocimientos y todos, seguramente, hasta serán pocos. Gracias, amigos. Hasta luego.